Hace rato mencionaba Guayaquil, el valedor. Tierra de llanto y ataúdes, dijo. Efectivamente, esta ciudad portuaria ecuatoriana se convirtió en poco tiempo en reflejo del drama que vive el mundo. Cubrir la crisis sanitaria en Guayaquil ha sido, dice un reportero, una de las experiencias más difíciles que me han tocado como periodista y como persona. Las ansias de ir a Guayaquil siempre están presentes. No quería arriesgarme sin garantías de seguridad. En Quito, donde trabajo, conseguí los equipos y ropa de bioseguridad para poder hacer la cobertura. Llegué a la ciudad portuaria el 4 de marzo. No habían pasado 15 minutos de mi arribo cuando vi la primera camioneta llevando un ataúd. Las funerarias se han visto rebasadas por la pandemia en Guayaquil. 9 días en Guayaquil, y la califica así: tierra de llanto y los ataúdes. Es que Guayaquil se convirtió en un ejemplo de lo que no se debe hacer, de cómo las políticas de un Estado que invierte cada día menos en salud y más en comprar otras cosas que no protegen la salud, es una dispersión equivocada. Pues es que a todos nos sorprendió. En todos los países hubo un desarrollo tan acelerado del mal que todo el mundo se encontró de repente con que no tenía los medios para luchar o proteger a los que todavía no eran contagiados. Y un desarrollo irregular. No es lo mismo la forma en que se comporta en Ecuador, por ejemplo, dentro de Quito y Guayaquil, que en Perú, que no hay diferencia casi geográfica. Es una costa del Pacífico que da a la selva por un lado, por el otro lado a vientos y a lluvias permanentes. Y en Brasil hay un enorme crecimiento de la enfermedad, pero no, por más que le buscan, no hay intercambio, que hayan venido del extranjero en grandes cantidades. O sea, que haya gran intercambio con China, por ejemplo, o con Asia, o con Europa, Italia. No lo hay. De repente llega y se empieza a esparcir. Y es la mala suerte la que hace que se suba un camión, una persona afectada, contamine las barras que se detienen, y pasen después 20 o 30 gentes que se contaminan con su virus. Es que la ambigüedad y la ignorancia al respecto hacen mucho mal. Si supiéramos exactamente lo que es, de dónde viene, cómo se cura, sabríamos cómo combatirla, pero es ambigua. Todavía no estamos segurísimos de qué es, cómo es, con qué se cura, por más que los científicos están buscando vacunas y están buscando medicinas. Esto no se puede, es como una especie de pez resbaladizo que no se puede pescar con las manos para decir esto es algo definido y vamos a combatirlo con las armas necesarias, las adecuadas. Pero pues, ¿qué es? ¿En dónde está? Bien, está en el aire,
alguien contagia a alguien porque se tocan del mismo pasamanos. ¿Cómo fue que uno dejó allí su virus, dejó allí su contagio? ¿Cómo fue? Con el sudor, yo no lo entiendo. Tuve una discusión con una compañera mía, periodista estadounidense, que me mandó un artículo, creo que fue el que leímos ayer del Financial Times, o uno muy parecido, donde dice: en México se alteran y se miente en las cifras de enfermedad. Son del orden de 10 veces más. Y yo le pregunto, bueno, ¿qué fundamentos tienes? ¿Qué apoyo técnico tienes para hacer semejante afirmación? Entonces ya buscó y dice, es que hay un mapa de los mapas de Google donde dice que el crecimiento de México no corresponde a su población, ni a su extensión territorial, ni a su ubicación geográfica, que debería ser mayor. Pero eso no es prueba, eso no es evidencia. Luego me dice, y el propio subsecretario de Salud ha dicho, podía ser más grande, podía ser más extensa el contagio, pero eso tampoco es prueba. No se puede concluir de eso, de ese par de datos, de que en México el número de afectados es del orden de 10 veces más y que el número de muertos también. Él no acepta. En el modelo que él utiliza, que es el modelo Centinela, él lo acepta. No por 10, sino por 8.2, para ser exactos. Y él hace una estimación de la probabilidad de infectados. Él mismo lo presentó. Dijo, si tenemos 2,000 multiplicados por 8, esto es lo que pensamos que realmente son el número de casos que o son asintomáticos o que no se han reportado en ningún centro de salud o que han sido manejados por otra vía pero que no han pasado por nuestro control. Él lo acepta, se puede... Sí, yo estoy de acuerdo que su fuente es precisamente el mismo, la Secretaría, pero entonces, ¿cómo es que la propia Secretaría proporciona la estimación más baja, como la del número de afectados y el número de fallecidos? Porque además sí corresponde México por su tamaño, por su ubicación y por el inicio de la epidemia, con las curvas que son muy muy finas, muy bien establecidas, no hay bolas ni ambigüedades, ¿no?, que tienen todos los demás países. Entonces yo no entiendo por qué esgrimir la incredulidad ante la cifra oficial. Si la da la Secretaría, es la más probable. Pues puede haber probabilidad de que sea de que haya mucho mayor, pero eso ocurre en todo el mundo. Pero cuando cuando aduce este detalle, México, la extensión está creciendo. La enfermedad. La enfermedad. O sea, por la extensión que tiene México. Pero sí, es que el mismo secretario López-Gatell da como buena la cifra de 20,000. Es decir, él dice, nosotros tenemos estos contabilizados, sí, estos, y seguro hay estos otros que no hemos contabilizado. Él mismo la acepta. Entonces, creo que el discutir por la cifra no es lo esencial, porque al final de cuentas también los muertos sabemos que dentro de los que ellos cuentan hay muchos que se van sin contar, hay muchos que se van lo han aceptado también con un diagnóstico, ¿cómo le llaman? Neumonía atípica. Sí. Y entonces no lo sabemos. Entonces sí es cierto, pero son más que los que aceptan
como víctimas reales de la pandemia. No. Los de neumonía. Es que dice, son el triple en México o más. La medida Son es 10 veces más. No, Dice. tampoco. No, Es una no, exageración. Es que se notaría en la carga en los servicios de salud, se notaría en las funerarias, se notaría en el número de personas que manifiestan haber muerto Estamos algún esperando familiar en esto, y no se está manifestando eso. Caray, pues hay números oficiales. Sí. Pueden ser errados algunos, pero nos tenemos que atener a eso, el manejo oficial de esas cifras.